Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Estamos aquí muy contentos y es un privilegio enorme para mí poder estar con ustedes aquí, fíjense, en el YouTube, estar en este canal que es de gran bendición todos los fines de semana. Gloria al Señor, ¿verdad? A las 3:30 todos los sábados, a las 2:30 los domingos. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes para compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Es tiempo de que le sirvamos al Señor, es tiempo de congregarse en una iglesia cristiana verdaderamente cristiana. Es bienvenido a la iglesia. Cristo viene ya. No nos olvidemos, estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, y Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia, a llevar a su iglesia, y se dará inicio a una gran tribulación. Busque una iglesia cristiana, ¿verdad? También una iglesia que le bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le enseñen que Jesucristo pronto viene y que Él está restaurando al ser humano. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Qué alegría es estar, ¿verdad?, exponiendo la palabra del Señor. Quiero compartirles un pasaje antes de entrar a la reflexión en esta tarde. Vamos a entrar en Mateo capítulo 24, las profecías respecto a Israel para los últimos días. Dice, nuestro Señor Jesucristo dijo aquí en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Palabra de Jesús. De la higuera aprended. La higuera, y habla de la parábola. Esta parábola y esta higuera que Jesús menciona, el Señor está haciendo referencia, hermanos, a Marcos capítulo 11, verso 12 y verso 20, que Él maldijo una higuera en una parábola. Él dice de la higuera aprended. Entonces, eso también nos avienta ahí a Lucas capítulo 13, verso 6 en adelante, que ahí dejó el Señor la parábola de la higuera. Y el Señor la maldijo, pero esa higuera que se secó, Jesucristo dijo, prometió que esa higuera iba una vez más a reverdecer. Una higuera seca es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, la higuera nos da un mensaje, digamos, biológico, que ellos aparentemente, una higuera está seca. En el invierno está toda marchita, como que se murió. Cuando llega el verano comienza a reverdecer y comienza a echar sus hojitas y luego da frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios dejó todo lo material dirigiendo a lo espiritual, ¿verdad? Y lo espiritual a lo material. Pero bien, aquí hay un asunto bien serio, y es de que Israel se convirtió en el reloj de Dios. Espiritualmente hablando, la venida de nuestro Señor Jesucristo es a las 12 de la noche, pero espiritualmente hablando, no es literal. Y Israel se ha convertido en un reloj de Dios. Jesucristo aquí nos ha dicho, ¿cuándo? Bueno, y Mateo 25:6 dice, y a medianoche se oyó el clamor y aquí el esposo salía a recibir, a medianoche. Todo esto tiene que ver, hermanos, con esta parte profética. Cuando Israel reverdeciera, cuando Israel volviera otra vez, hermanos, a convertirse en una nación y una poderosa nación, como en los días de David. No había nación como Israel en los días de David. No había, ni en los días de Salomón. Y en muchos años Israel se convirtió en la mejor nación del mundo, siendo una nación bien pequeña. Pero el Señor prometió que en los últimos días Israel iba a reverdecer, que Israel se iba a convertir en una potencia mundial.
cosa que se ha convertido. Y a mí me da tanto gusto. Yo amo mucho a Israel porque es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La Biblia dice que nosotros espiritualmente tenemos un padre y es Abraham, el padre de Israel, el padre de nosotros. Todos nosotros somos hijos de Abraham. Lea Gálatas capítulo 3 y se va a dar cuenta usted que nosotros somos hijos de la promesa también, porque aceptamos a Cristo. ¿Cómo no vamos a amar a Israel? El que no ama a Israel no es cristiano de verdad, hermano. Entonces, aquí el Señor está prometiendo que Israel iba a reverdecer, iba a echar sus hojas, iban a brotar otra vez. Oseas, el profeta, dice en el capítulo 6, versículo 2, dice que después de 2 días el Señor les iba a dar vida. Y os daré vida, dice, después de 2 días, después de 2000 años. Está hablando el profeta Oseas. Y Ezequiel, en el capítulo 36, verso 24 y el capítulo 37, el libro de Ezequiel, Ezequiel dice, y yo os tomaré, dice, y os traeré a vuestro país. Os recogeré de todas las partes del mundo, de todas las naciones, dice. Qué linda es la palabra, hermano. 700 años, 600 años antes de Cristo, Ezequiel profetizó esto. Y ahora, en el siglo pasado, el siglo XX, muchos de nosotros nacimos en el siglo XX, oiga, muchos, que me está escuchando. Apenas se cumplió esa profecía, dice. Os tomaré, dice, y os traeré de todas partes y los reuniré en vuestro país. Ezequiel 36, verso 24. Entonces, son promesas de Dios. Está hablando de Israel. Pero no se queda ahí la cosa. Isaías en el 66, capítulo 66 del libro de Isaías, él dice estas palabras. Tan importantes palabras que dice Isaías aquí, hermano, en el capítulo 66. Algo increíble, hermano. Verso 8. Dice Isaías, ¿quién oyó cosa semejante? Dice, ¿quién? ¿Quién vio tal cosa? Dice. Pregunta, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, que estuvo de parto, dice, dio a luz sus hijos. ¿Quién vio tal cosa? Dice el profeta. ¿Concebirá la tierra? ¿Dará luz a una nación en un día? Es imposible, hermano. Pero para Dios no hay nada imposible. El 14 de mayo de 1948 nació una nación. Hace 72 años. Nació Israel. Volvió a renacer. Volvió la higuera a reverdecer. Volvió. Y no viene a una pobreza que todo el mundo los humille, no, hermano. Vienen a algo grande, dijo el Señor. Vienen a algo grande. ¿Sabe? Es que la palabra de Dios realmente es preciosísima la palabra de Dios. Es de enamorarse de esta palabra. ¿Sabe que Isaías prometió esto? El Espíritu Santo de Dios prometió esto a través de Isaías. Mire, oiga, con cuidado. Capítulo 60, verso 8. Isaías dice, ¿quiénes son estos? Dice, que vuelan como nubes y como palomas hacia sus ventanas. Y sigue hablando el verso 9 de unas grandes embarcaciones de Tarsi. Y allí dice, vendrán en brazos, traerán a mis hijas, dice, de lejanas tierras con plata y con oro. Qué linda es la palabra. ¿Cómo se cumplió esto, hermano? Israel regresó no con las manos vacías. Israel regresó con plata y con oro de las naciones.
para enriquecerse. Sabe que Ezequiel profetizó una profecía de que iban a regresar con riquezas, con plata, con ovejas, con bueyes. Es algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. La higuera que Jesús habla aquí es Israel, que ha reverdecido ante nuestros ojos. Y me da tanto gusto a mí la prosperidad de Israel. Me alegro yo, oro por Israel, por la paz de Jerusalén, que Dios los guarde y que los está guardando, hermano. Entonces Isaías, él dice, hermanos, que iban a regresar en grandes aviones. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes? Son los grandes aviones que vuelan, hermano, como nubes. Y allí dice que ahí iban a regresar los hijos de Israel. Y regresaron. Regresaron hace 72 años. Y están todavía, han estado regresando. Judíos de otras naciones están regresando, hermano, a sus tierras. Cumpliéndose la palabra del Señor. Pero Jesucristo dijo que era esa higuera que iba a reverdecer. Es de gozarnos porque estamos en los últimos días. Y cuando veáis todas estas cosas, dijo el Señor, sabed que estoy a las puertas. Así dice el verso 33 y 34. Sabed que estoy a las puertas, dice, y esta generación no pasará. Y sabe que según el salmista David, no David, perdón, el Salmo de Moisés, capítulo 90, verso 10, profetiza, hermano, que la generación se podía extender hasta los 80 años, pero con dolor y trabajo. Con dolor y trabajo. Y esto está sucediendo, porque desde que comenzó esta nueva generación, la generación se llegó en 1948, cumplió una generación Israel de 70 años. Y estos últimos días después de ahí, esto se va a complicar, hermano. Pero Cristo no puede venir después de 10 años más tarde. No se puede pasar. Él dijo, esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. El rapto de la iglesia, de eso estaba hablando el Señor. De que el Señor pronto viene, hermano. Pronto viene el Señor Jesús. Entonces, Israel volvería a producir frutos. La tierra de Israel, hermano, quiero decirles un misterio bárbaro, bárbaro. Yo me emociono viendo esto, hermano. Me alegro mucho. Mi fe se incrementa al ver esto que dice la Biblia. Oiga esto que le voy a decir. En el año 1901, en Israel no habían árboles. Los turcos estuvieron sembrando algunos árboles ahí porque no habían árboles. La tierra era salada, la tierra era árida, no se podía cultivar. Es que el Señor la maldijo. Pero desde que Israel volvió en 1948, Israel ha sembrado y ha producido y producido increíblemente por el poder de Dios, hermano. Por el poder de Dios. Pero también Dios lo dijo que iba a suceder esto. Mire, dice aquí, hermano, en el libro de Amós, capítulo 9, verso 14, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas. Oiga, hermano, plantarán viñas. Y eso no se podía hacer porque la tierra estaba toda asolada. Al principio del siglo XX, investigue, se va a dar cuenta que es verdad. Eso estaba hecho un desierto, hermano. Pero dice, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Vete la palabra. ¿No le da gusto a usted? ¿Sabe que hoy en día Israel está produciendo? Escúcheme esto, hermano, sin ninguna exageración. Israel es la nación que está produciendo los mejores vegetales. La mejor vegetación está siendo cultivada con tecnología actual en Israel.
que las naciones, los japoneses, yo los he visto, que han llegado a Israel y están admirados, pero al ver los grandes vegetales, grandes, es que Dios está con ellos, hermano. Es que la palabra se cumple. La gente debería de entender esto. Estamos en los últimos días. La higuera ha reverdecido. Ellos, hermano, están produciendo vegetales, flores. En un año, hermano, más de 800 millones de dólares vendieron, exportaron a las naciones de flores y de vegetales. ¿Cree usted esto? En el 2004, 800 millones exportaron de vegetación y de flores a las naciones. Millones de dólares. Una nación tan pequeña, una nación que originalmente hace unos años era tierra árida, salada, que no se podía sembrar, pero el poder de Dios es el poder de Dios. Dios cumple su palabra. Esto es hermosísimo entender esto. ¿Sabe que hoy en día, hermanos, escuche esto con cuidado? Escuche con cuidado esto. Pero quiero leerle un pasaje, fíjese, en Ezequiel. Se lo quiero leer. Le voy a contar algo que está sucediendo ahorita en Israel. Pero quiero leerle un pasaje en Ezequiel para que podamos combinar esto que voy a decir. Muy importante. Ezequiel dice, aquí está, en Ezequiel 38:12, dice, sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y de posesiones, de riquezas. O sea, el pueblo que Dios iba a recoger de todas las naciones, Israel, el Señor los iba a hacer que se posesionaran de ganado y de mucha plata y de mucha riqueza. ¿Se ha cumplido eso? Escúchelo. Hoy en día, Israel está exportando a todas las naciones, todos los años, más de 30,000 millones. Ya no estoy hablando de 800 millones, estoy hablando que están exportando más de 30,000 millones. Esto implica más de 30 billones. Billones. Los multimillonarios, no cualquiera tiene 30 billones de dólares. Algunos lo tienen, yo sé que sí. El hombre más billonario del mundo tiene como 70 billones de dólares, ¿verdad? Son como 4 los tremendos. Pero Israel, una nación tan pequeña, está exportando anualmente, y ninguna nación en Medio Oriente están haciendo esto. Ni Egipto, que contiene África, pero están considerados como árabes en cuanto a riquezas. Ellos no están exportando, ni Irán, con tanta riqueza que tienen, no están exportando lo que está exportando Israel. Israel está exportando más de 30,000 millones de dólares en tecnología, en vegetación, en flores, en productos. Están exportando más de 30,000 millones de dólares todos los años. Desde el 2004 para acá Israel se ha levantado tremendamente. Israel, hermanos, es que realmente yo me gozo, fíjese, al ver esto. Que el Señor los iba a engrandecer, que la higuera iba a reverdecer, yo me gozo, porque quiero decirle que Israel tiene la mejor tecnología. Dicen, hermanos, los expertos que no hay en todo el mundo un ejército tan disciplinado como los hebreos, como los judíos. Tienen el mejor ejército está en Israel, porque hay que tomar en cuenta que es una nación pequeña como El Salvador, pequeña nación. Pero lo poco que ellos son, el poco ejército tan pequeño que son, están súper disciplinados, adiestrados, tienen la mejor tecnología, y aunque a usted le cueste creer, pero quiero decirle, Estados Unidos
esta gran nación, le ha comprado a Israel muchos armamentos de alta tecnología. Yo he visto eso, hermano, lo he estado observando, eh, esos armamentos, tremendo, hermanos, que ellos se han inventado, Dios les ha permitido. Ellos están contrarrestando misiles en Israel y de esa manera no son destruidos. Y ninguna nación tiene esa tecnología que ellos tienen para contrarrestar misiles de la manera que Israel lo está haciendo. Es algo increíble. Yo me gozo en gran manera, porque realmente es el pueblo de Dios y es promesa de Dios que Dios los iba a restaurar, que Dios los iba a levantar, que Dios, como la higuera reverdece y da fruto, así Israel está dando fruto, y Jesucristo dijo, sabed que estoy a las puertas. Quiero decirle que ningún cirujano se habían atrevido a hacer cirugías en el cerebro, porque es la parte tan delicada que tenemos. Pero gloria a Dios por los judíos, fíjese que Israel, ellos pudieron llegar a eso, los médicos, hacer cirugías del cerebro, cerebrales, y nadie se había atrevido, pero ellos lo hacen. La insulina, hermanos, es un invento judío. El WhatsApp es un invento judío. Muchos celulares son inventos judíos, con alta tecnología. Muchos famosos que usted escucha, muchos millonarios, muchos científicos que usted escucha hablar, como este gran pensador científico que se considera como el hombre más inteligente que existió en el siglo XX, Amsler, algo así se llama él, era judío. Hay muchos inventos que usted y yo hoy en día nos están sirviendo, son inventos judíos. La gloria es para Dios, ¿verdad? La gloria es para Dios. Yo me gozo en gran manera, como Dios dijo las cosas y se están cumpliendo. ¿Sabe que Israel en el antiguo tiempo tenía una moneda que se llamaba siclo y shekel? Y la Biblia dice que esa moneda iba a volver a ser depositada en los depósitos de las ofrendas. Eso quiere decir que iba a volver la moneda a Israel. Y sabe que aquí está, mire, en el libro de Ezequiel capítulo 45, verso 12, dice, será ofrecida en ofrenda. Y ahí habla, hermano, de la moneda del siclo, que iba a ser ofrecida en el altar otra vez. Y hoy en día, hermano, Israel ha restaurado, hermanos, la moneda del siclo, el shekel, ha sido restaurado. Dios lo había dicho y lo han restaurado, hermano. Ellos ya estén preparados. Sabe que yo me alegro con esto que le voy a decir. Sabe que yo he investigado esto con mucho cuidado. Fíjense que Israel ahorita están a punto de construir el templo, porque la Biblia habla que el templo va a estar construido en la gran tribulación, donde el Pablo por el Espíritu dice en 2 de Tesalonicense, capítulo 2, verso 4 y Daniel capítulo 9, verso 26, que el anticristo va a llegar al templo. Lo va a profanar, pero lo van a limpiar, al igual que hizo Antíoco Epífanes, 175 años antes de Cristo. Entonces, quiero decirles que hoy en día el templo ya tienen listo todo el material. Lo tienen listo. Dicen los expertos, hermanos, que el templo solamente necesitan 12 meses. 12 meses para montarlo. Tienen el material listo. 12 meses y está construido el gran templo. Ese templo es enorme. Ezequiel lo describe. Desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, Ezequiel describe el enorme templo que van a hacer, donde nuestro Señor Jesucristo estará, hermanos, reinando por 1000 años, ¿verdad? Pero va a ser profanado.
va a ser profanado por el anticristo. La Biblia lo dice. Pero la cosa es que el templo salomónico va a ser reconstruido. Usted piensa que los musulmanes no van a salir de ahí, tienen que salir. Cuando Dios dice que Dios hace las cosas, las hace. Gracias a Dios. ¿Verdad? Que ya lo que está sucediendo en Jerusalén hoy en día, a ningún presidente de Estados Unidos se le había ocurrido. Pero el Donald Trump, que significa trompeta, él se le ocurrió. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Bien, hermanos, estoy hablando, ¿verdad?, de cómo ellos están avanzando ya en Jerusalén. Yo me gozo en gran manera, el templo va a ser construido. Eso tiene que cumplirse porque es palabra del Señor. Así que Cristo pronto viene y estemos preparándonos cada día, orando al Señor. Que el Señor nos bendiga en gran manera. Hasta la próxima semana.